Y hoy vamos a ver una palabra que poco nos gusta, porque los mensajes, cuando se dan mensajes de bendición, ¿cierto? De sanidad, del poder del Espíritu Santo, pues es algo muy chévere porque es lo que el Espíritu Santo desea. Como les decía, es una palabra que choca mucho conmigo y más en este tiempo en el que estamos, en la historia de la humanidad en la que estamos. Estamos viviendo un tiempo en la historia donde las generaciones de esta época, como ya sabemos y lo llaman, son de cristal. Son frágiles, se destruyen con facilidad, todo les ofende, cometen actos irresponsables y le echan la culpa a los otros y todo lo que les pasa es culpa de otros. ¿Han visto ese tipo de personas en este momento? Estamos así. Es bien difícil este tiempo porque hablar en contra de lo que hoy en día normalizaron es meterse en problemas. Y si pienso diferente, soy enemigo de muchas cosas, y más si hablamos de la verdad que es Cristo. ¿Sí? No sé si ustedes han visto en el tiempo o han visto personas o han hablado con personas que es bien difícil ir en contra de algo de lo que ellos dicen porque es sinónimo de ofensa, es sinónimo de humillación, es sinónimo de no entender, y estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viviendo tiempos donde las generaciones son demasiado frágiles. Los índices de depresión, ansiedad y problemas mentales y suicidio han crecido debido a eso, ¿cierto? Obviamente hay unas enfermedades mentales por algo, pero en este momento han subido los índices por la depresión, la ansiedad en los jóvenes, hasta en los niños, en los preadolescentes y en todas las personas. Porque ahora hasta lo más mínimo quiere llevarme ¿a qué? A acabar con mi vida. Y en el Quindío hemos visto la situación tan terrible que hay de ese espíritu de muerte, de cómo los jóvenes se suicidan. Siempre en los periódicos uno ve cómo los jóvenes se suicidan o cómo están matando tantos jóvenes. Y también algo de lo que vemos es cómo los niños están creciendo y los que vienen en camino crecen sin supervivencia. No están aprendiendo a salir del conflicto, a vivir bajo presión, a enfrentar las cosas que pasan, porque están siendo formados por padres permisivos, educación permisiva, y todo es permisivo ahora. Yo creo que aquí los que tienen hijos pequeños saben en los colegios cómo quieren adoctrinar con tantas cosas y cómo quieren permitir tantas cosas, dañándole a los niños, dañándole a los jóvenes su identidad. Y es algo muy fuerte. Toda conducta mala es aprobada ahora. Y esto es un problema porque se van a realizar personas frustradas y van a optar por la muerte o vivir dependientes de otros y van a ser manipulables y frágiles. Y es algo muy fuerte, y algo de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la iglesia de Jesús no puede caer en eso. La iglesia de Jesús no puede ser una iglesia de cristal. No puede ser una iglesia que uno dice algo y se ofende fácilmente. Uno dice algo y entonces ya no vuelvo a la iglesia. Uno dice algo de corregir según basado en la palabra de Dios y ya me ofende. Ya el pastor es malo, los líderes son malos, la iglesia es mala. Si nosotros hacemos un mensaje de exhortación, a uno ya le da cosa de cómo lo va a hacer. Muchas veces uno siente eso, porque ¿cómo van a pensar? ¿Qué van a sentir? Pero en esta semana yo leía una palabra donde Pedro y Juan estaban predicando el evangelio y fueron arrestados, y los saduceos y los jefes de la iglesia le dijeron: dejen de predicar a Jesús, dejen de decir que Él es el Mesías, ya paren de predicar o los matamos. Y Pedro se le acerca a este hombre y ¿qué le dice? Yo le sirvo a Dios antes que a los hombres. Entonces el Señor me lleva a mí a pensar que lo que se predica en la iglesia no es según basado en los hombres, sino lo que habla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a mí me confronta, la palabra de Dios a mí me exhorta, la palabra de Dios a mí me corrige el camino. Y si no fuera así, estaríamos en una mala doctrina. Estaríamos en una doctrina donde todo es permitido y yo puedo hacer lo que quiero delante de Dios y no pasa nada. De hecho, se puede hacer, pero vienen unas consecuencias. Entonces, la función del pastor o los líderes de la iglesia es predicar la verdad, y la iglesia decide si la practica o no la practica. Ya de ahí en adelante uno no puede hacer nada. Pero es algo fuerte en los tiempos que estamos viviendo, porque la iglesia debe entender que no puede ser de cristal. La iglesia debe entender que Dios en este tiempo ha llamado a la iglesia a ser una iglesia fuerte, una iglesia aguerrida, una iglesia que no tenga temor de lo que se está viviendo, una iglesia que enfrente las tinieblas, una iglesia que tenga principios, una iglesia que no se ofenda tan fácilmente, que enfrente los problemas, que aprenda a trabajar bajo presión. Porque dice la Biblia: ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y eso es formación de carácter.
La iglesia debe estar preparada para estos tiempos y debe de prepararse, porque hay una herencia inamovible que fue entregada por Cristo para hacer luz en esta tierra. Ahora, ¿cómo me preparo para este tiempo? Es ser formado al carácter de Cristo, y eso duele. Eso duele porque el Señor necesita formar el carácter en nosotros. Él necesita podarnos. Él necesita bolearnos tijera, como un jardinero. Él necesita coger una maceta, un cincel y empezar a quitar lo que nos sirve. Y eso duele, y eso argumenta, y eso crea en nosotros estructuras, y eso crea en nosotros queja, y uno se aburre y no quiere tirar la toalla y no vuelvo por allá, y Señor, ¿para qué seguirte si vea lo que me pasa? Y empieza una formación en nuestra vida. Ahora, esa formación no es para que Dios nos coja a nosotros y, es que yo lo quiero ver sufrir, quiero ver cómo sufre. No, esa formación es para un uso especial, eso es para un propósito. Y dice la Biblia que nosotros debemos parecernos a Cristo, tener el carácter de Cristo, y necesitamos empezar a ser formados. Pero muchos huyen y no quieren ser formados por Dios. Pero el Señor busca, dice la Biblia, obreros aprobados para toda buena obra. Entonces uno dice, Dios mío, para toda buena obra necesitamos ser formados, porque es la obra de Él y no la mía, y eso requiere formación. Si fuera mi obra, pues yo puedo hacer lo que yo quiera, y eso es lo que estamos acostumbrados a hacer en el mundo. Yo hago lo que yo quiera. Cuando yo llego a Dios, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiera, pero no puedo pedir los beneficios de Dios para mi vida, no puedo pedir las bendiciones de Dios para mi vida, porque estoy salido de la cobertura de Dios, haciendo las cosas a mi manera y no las cosas de Él. Entonces es una palabra dura. ¿Por qué? Porque el Señor necesita formar la iglesia para este tiempo, para enfrentar los tiempos que vienen, para enfrentar los hijos que van creciendo, porque ellos van a ir al colegio, ellos van a estar en la escuela, van a estar en el bachiller, van a ir a la universidad, y allí hay ideologías, doctrinas, y van a haber cantidad de cosas con las que usted tiene que lidiar con sus hijos. ¿Cómo lo va a hacer? Usted no puede ser frágil como los de afuera. Usted tiene que tener un carácter para corregir a sus hijos, para enseñarle a sus hijos, sin ser religioso y legalista, pero enseñando la palabra de Dios. Y necesitamos entender la formación que Dios está colocando en nosotros para dirigir una generación que se pierde fácilmente. Necesitamos entender eso. Somos luz en medio de las tinieblas. El Señor necesita podar definitivamente nuestra vida. Y las temporadas duras forman personas valientes, de acero, que no piensan en claudicar. Las temporadas duras nos llevan a tener supervivencia. Quédese usted una semana, 2 semanas o un mes sin trabajo. Usted tiene que sobrevivir a eso. Usted esa situación que está viviendo lo tiene que llevar a tomar una acción. Salga a mirar a ver qué va a hacer. Si usted está viviendo cualquier situación de matrimonio, usted tiene que mirar qué va a hacer. Porque si usted no mira qué hace, el matrimonio se le puede acabar. Entonces usted tiene que mirar cómo reacciona, y esas cosas son permitidas por Dios para que nosotros formemos un carácter, el carácter de Cristo, en dependencia, en paciencia, en fe. Dice la Biblia en Pedro le dice a la iglesia, dice, ustedes tienen que pasar estas pequeñas tribulaciones para que su carácter y su paciencia sean formadas. ¿Formadas para qué? Para enfrentar un mundo corrupto, para enfrentar un mundo que está caído, que no va a mejorar, porque es bíblico, un mundo caído que va a ser hasta la venida de Cristo. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Ya sabemos que tenemos la salvación, que fue dada por gracia, que el Señor nos libertó en la cruz, nos salvó, nos dio vida eterna. Ahora, ¿cómo desarrollo el propósito de Dios aquí en la tierra? Porque yo ya estoy convencido, o por lo menos yo estoy convencido que si parto en este momento, al reposo de mi Señor voy. Pero ¿cómo hago para vivir una vida en la tierra mientras voy allá? Tengo que entender que no es como el mundo lo está mostrando hoy, que es a la manera de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a mí me choca. Por eso la palabra de Dios en las escuelas, en los gobiernos choca, por eso la están sacando. Porque aquí se habla de unos principios, de una verdad, que habla la verdad y ofende a las personas. Pero cambia, transforma, dice la palabra, limpia, me enseña. Y quiero que vayamos ahí a 1 de Pedro, capítulo 4. ¿Cómo es el título? Padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es necesario vivirlo, no que yo esté destinado a vivir una vida de sufrimiento, pero sí habrán temporadas de formación de carácter. Hay un temperamento que necesita ser formado y la iglesia necesita ser formada por el Señor. Por eso cuando a usted le choque muchas cosas en su corazón de una persona o de la iglesia, en esa área va a ser tratado. Dios mío, dame paciencia que no aguanto más. Más situaciones de que se le desarrolle la paciencia va a tener. Señor, pero es que como no me sale nada, mira cómo me va. Más situaciones va a tener para que se le desarrolle la fe. Entonces el Señor empieza a acomodar todas estas cosas y dice, no se sorprendan cuando el fuego de la prueba venga sobre ustedes, porque es necesario tener y vivir los padecimientos de Cristo. Y aquí no está hablando solamente de ser perseguidos por ser cristianos, aquí está hablando también de tener una vida como la de Cristo. Está hablando de parecerme a Él y formar mi carácter basado en Cristo. Y eso es lo que necesitamos, por eso duele. Ustedes creen, mucha gente me dice, ay, usted tan joven y pastor. Sí, el Señor me dio una palabra cuando me iba a ungir y me dijo que nadie te menosprecie por ser joven. Pero muchos piensan que uno no ha vivido nada, que el título, eso es un título, de ser pastor salió en un paquete de yuppies, en un paquete de papitas. Eso fue formación de carácter, eso fue de madurar, eso fue dejar de ser niño y empezar a pasar a ser un hombre de Dios. Eso fue empezar a manejar, a organizar muchas cosas en mi matrimonio, en mis finanzas. Y el Señor por todas las áreas me probó. Así que si usted tiene llamado, no sé, alguno aquí a ser pastor y empieza a ser formado en todas las áreas, ya sabe para dónde va. Porque el Señor necesita formar todas las áreas de nuestra vida. Y aún así, si no voy a ser pastor, Él necesita formarme todas las áreas de mi vida para yo parecerme a Jesús. La financiera, la sanidad, el hogar, los principios, todo. Él empieza a formarnos en nuestra vida. Y muchos ven la gloria, pero no ven el proceso que llevó a esa gloria. Entonces, todo tiene que ser probado por fuego. Y dice la Biblia que nosotros somos como el oro que se mete ¿a dónde? En el fuego para ser purificado. Y el Señor dice, todavía tiene impurezas, lo sigo metiendo allá. Todavía tiene por ahí una esquirlita, lo sigo metiendo allá hasta que yo salga totalmente limpio y formado, parecido a Cristo. Y dice la Biblia que cada día, dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago. Día a día me quiero parecer más y llegar a la estatura del varón perfecto, porque necesitamos cada día parecernos más a Jesús. No somos perfectos, pero somos perfectibles. O sea, cada día vamos de perfección en perfección, como la aurora, de aumento en aumento. Pero eso requiere de un trato, eso requiere de una formación. Por eso cuando uno llega a la iglesia le pasan tantas cosas y uno dice, Dios mío, esto no me pasaba antes. ¿En qué locura me metí? Y el Señor dice, es que todo estaba oculto. Ahorita todo lo va a empezar a sacar a la luz y voy a traer orden a su vida. Y voy a empezar a formar su vida. Y nosotros como seres humanos tenemos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Colérico y sanguíneo son los más efusivos, los más, por decirlo así, los más alborotados, el alma de la fiesta, el recochero, el que tiene carácter, el que no le da miedo a nada, el que enfrenta, el que dice cosas sin pensar y después dice la embarré, el que es muy emocional. Ese es colérico y sanguíneo, son muy extrovertidos. Y hay melancólico y flemático, que el melancólico y el flemático son más introvertidos. Son los callados, los que todo lo analizan, los que uno les pregunta, ¿cómo están? ¿Bien? No hablan, no dicen nada. Los que usted le va a pelear y es callado, con paciencia, el que maneja suavecitico. Ese es el melancólico, el flemático, es una flema completa. Uno le dice algo, le va, le viene, no le interesa nada, no le interesa la vida, como una persona hippie. No le importa nada, si hay que comer, no hay de comer. Ese es el flemático. El melancólico es muy analítico, el melancólico es el que es estudioso, todo lo estudia, es muy sensible, es muy emocional. El sanguíneo es como Pedro. El sanguíneo es el que corta oreja, el que pelea, el que pone problema, el que dice entonces qué y bueno, todo ese tipo de personas que hemos conocido o que hemos sido así, que cualquier cosita se estalla, que uno dice cosas duras y después se arrepiente y va y pide perdón, la embarré, pero tienen
Y el colérico es parecido al sanguíneo, pero aún más fuerte, es muy líder. Y el colérico no le importa sobrepasar a nadie con tal de él ganar. Es una persona atropelladora, es una persona autoritaria, es una persona que tiene que ser como él diga y si no, no funciona. Ese es el colérico. Y ay, a los que le toca bajarle el Señor la cabeza cuando son así. Porque dice el Señor, es que ustedes son un pueblo de dura cerviz, esta es la cerviz. Y el Señor quiere que uno se humille y uno es así. No quiere. Esos son el colérico, el sanguíneo. Y estos 4 temperamentos tienen muchas capacidades de liderar, tienen muchas cosas buenas, pero hay otras malas que también tiene. ¿Qué necesita ser formado el carácter de Cristo en ese temperamento? Con los frutos del Espíritu Santo. Y vamos a leer ahí Gálatas capítulo 5. Acá está hablando del temperamento. Vamos a leerlo desde el 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿En dónde está el temperamento? En la carne. ¿En dónde está el carácter de Jesús? En el Espíritu. ¿Sí? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Tenaz eso, ¿cierto? Porque todo lo que uno ha practicado de eso, uno le echa la culpa al diablo, pero ha sido mi carne. Es que el diablo me obligó a pecar, es que el diablo me obligó a hacer esto. No, todo lo que está hablando la palabra de aquí es la carne. Y el temperamento muchas veces hace que yo haga esto más rápido. Entonces, ¿cómo funciona el Señor con esto? Él ve su temperamento, colérico, sanguíneo, melancólico o flemático, y Él dice, al sanguíneo le hace falta paciencia, todo le irrita. Entonces, un fruto del Espíritu, ¿cuál es? Paciencia. ¿Qué tiene que formar en mí? Paciencia. El Señor dice, es que ese colérico no vive en paz, vive arriando a todo mundo y acabando con todo. ¿Qué tengo que ponerle en él? Paz. Es que esta belleza no le gusta agachar la cabeza. ¿Qué tengo que poner en él? Mansedumbre. Es que el sanguíneo, con cualquier cosa que le propongan, va y no sabe qué hacer y fácilmente, o sea, son de las personas que les cuesta decir no, sino que a todo le dice que sí y se deja llevar fácilmente. ¿Qué dice el Señor? Yo tengo que trabajarle la templanza, que sea templado y diga no, ¿por qué lo voy a hacer? Y así el Señor en cada uno de nosotros colocó un temperamento que está en mi carne, que necesita ser formado al carácter de Cristo, que es en espíritu. Ahora, Él mandó al Espíritu Santo y le dijo, Él es el consolador. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a formar el carácter de Cristo. Por eso yo les hablaba de que nosotros no podemos ser como las generaciones de afuera. Y no es que nosotros culpemos la generación de afuera, no, porque esa es la situación que estamos viviendo en esta época. Hace 30, 50, 100 años era otra problemática en la humanidad. Ahora la problemática aquí es la fragilidad, y no solamente en los jóvenes, en toda la persona, desde el más pequeño hasta el más anciano, está viviendo una vida de cristal. Una vida donde ya todo se ofende, donde digo cualquier cosa ya es sinónimo de protesta, mis derechos, pero no quieren tener deberes, quieren solamente sus derechos. Y es muy difícil que Dios lidie con una iglesia que no quiere ser formada al carácter de Cristo, porque muchas cosas se van a perder y no hemos entendido el propósito que Dios quiere con nosotros afuera en la tierra como con el carácter formado al de Cristo. Y vamos allá a 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 11. Y me gustan mucho estas cartas de Pedro porque Pedro, ¿quién fue? Pedro era sanguíneo, de esos que no le podía decir nada porque, ¿sí o no? No confiaba. Cuando Jesús le dice, tire la red,
Él dice, Señor, pero es que toda la noche lo he intentado y nada ha salido. Y el Señor le dice a Pedro, ¿por qué nos damos cuenta que Pedro es así todo voluntarioso? Cuando el Señor dice que va a morir, ¿cómo se le ocurre, Señor, que usted va a morir? Y el Señor, aléjate de mí, Satanás. Cuando le dice Pedro, Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y el Señor le dijo, Pedro, no hable tan duro porque usted me va a negar 3 veces cuando cante el gallo. ¿Cómo se le ocurre, mi Señor, si mi vida daré por ti? Sanguíneo, hablaba sin pensar, no meditaba las cosas, le mochó la oreja al otro. Y el Señor necesitó formar en él un carácter. Y por eso Pedro en las cartas tiene autoridad para hablar de eso. Y por eso le dice a la iglesia, hermanos, gócense como yo me gocé cuando tuve que ser formado por Cristo. Y fue tan formado que Cristo le dice, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, dice que se entristeció. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Ya estaba preparado para seguir la otra etapa de formación, formar ovejitas, las que son difíciles de formar. Dice, versículo 3, segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es lo que hay en el corazón. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto falta en el mundo? Fe. ¿Cuánta virtud falta? ¿Cuánto conocimiento? ¿Cuánto dominio propio? ¿Cuánta paciencia? ¿Cuánta piedad falta en el mundo? Ahora las personas no son piadosas. Ahora el sufrimiento de otra persona causa burla. Ahora el dolor de otra persona se lo merecía, ¿cierto? Uno por dentro no dice nada, pero uy, qué bueno que le hicieron esa. Qué bueno que lo agarraron y le dieron. Y ya no somos piedosos. En los hogares ya no somos piadosos. Ya le pasa algo a mi esposa, ya no le ayudo, sino que la dejo ahí. O la esposa ya no le importa lo que pasa con el esposo, o ya no importa lo que pasa con los hijos. Y el Señor está diciendo que añadamos todo eso a nuestra vida. Y eso se llama formación, porque usted tiene que formar dominio propio, usted tiene que formar paciencia, afecto fraternal, usted tiene que formar en usted amor. Y todo eso duele. Porque venimos con un temperamento que fue formado de una manera desde pequeñitos, como nos enseñaron en nuestra casa. Y aún ese temperamento pasa genéticamente a nuestros hijos. Por eso cuando usted ve a su hijo y usted como mamá, usted dice, uy, tiene las mismas actitudes del papá, ¿sí o no? O usted ve como papá, uy, es igualita a la mamá, porque se le pasó el temperamento genéticamente también. Y eso el Señor tiene que transformarlo en mí para parecerme al varón perfecto. Amén. Es formación en parecernos a Cristo, pero es un proceso de yo vivirlo solo. No podemos caer en las actitudes que se ven afuera, porque afuera todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo de lo que sucede. No quieren enfrentar la vida. Y nosotros somos los hijos de Dios dispuestos a ser corregidos y formados por el Espíritu Santo para enfrentar todo esto. Y debemos madurar para crecer. Y ese madurar duele demasiado. Por eso cuando Pablo se le acerca a las iglesias, a algunas no les puede decir muchas cosas. Y él les decía, es que ustedes siguen siendo muy bebecitos, necesitan todavía leche. Si yo les doy comida sólida, ustedes se van a enfermar del estómago.
y se tenía que frenar porque la iglesia no tenía una madurez. Ahora la pregunta es, usted como iglesia, ¿qué tanta madurez tiene para ser formado por el Espíritu Santo y aceptar la formación? Sin volver atrás, sin renegar, sin quejarse, sino decirle, Señor, no entiendo por qué está pasando esto, no sé qué quieres con esto, pero aquí estoy dispuesto. Así como dijo Josué, Señor, aquí estoy también. Y el Señor le dijo, pero yo no lo voy a mimar como mimé a Moisés, porque usted ahorita tiene que enfrentar gigantes, usted ahorita tiene que conquistar. ¿Está dispuesto? Sí, Señor, aquí estoy. Llegó y abrió las aguas y el pueblo pasó. Y empezó a vivir a Dios porque en él fue formado un carácter. Y él entendió que no estaba solo, porque el Señor le dijo, yo voy a estar con usted hasta el fin de los tiempos. Solamente sé que valiente y esforzado. O sea que la palabra nos enseña a ser ¿qué? Valientes y esforzados. Pero las pruebas y las dificultades me llevan a ser valientes y me llevan a ser esforzados. Porque Josué cuando se enfrentó y vio los gigantes, eso era una prueba grandísima. Porque cuando fueron los espías y vieron todos esos gigantes, ¿qué le dijeron al pueblo? Uy, ¿cómo se le ocurre que vamos a ir por allá? Si somos como hormigas al frente de esos gigantes. Pero Josué y Caleb no vieron los gigantes, vieron las frutas grandes, vieron que era una tierra donde fluía la leche y la miel, y dijeron, nosotros podemos tumbarlo. Y me imagino que Josué con sus luchas y sus dificultades fue y tumbó gigantes y venció, pero tuvo que tener un carácter formado. ¿Cómo va a tumbar usted gigantes si cualquier cosa le ofende? ¿Cómo va a tumbar gigantes si el Señor le habla de palabras de bendición y amén? Pero el Señor le habla en su casa, voy a empezar a formar. Y usted dice, ay, ¿esto para quién será esa palabra? ¿Para quién será la iglesia? ¿A quién se la mando? ¿A quién? ¿A quién? Y empezamos a escudarnos de lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero el Señor dice, pídeme, toca y te daré. Uy, amén, viene el tiempo de la abundancia. Y el Señor dice, pero le tengo que formar el carácter, lo tengo que madurar. Uy, no, Señor. Heme aquí, fórmalo a Él. A mí no me toques, por favor. Déjame quieto. Y así somos con el Señor. Queremos evadir la formación. Debemos madurar para crecer y nosotros somos como una planta que pronto será árbol. Tiene su proceso. Cuando usted ve una plantica que van a sembrar para árbol, usted ve que al principio ¿qué? La abonan, la riega, momentos la ponen en el solecito, otras veces, cierto, tienen una polisombra, pero llega el momento donde ya se llevan la planta a un terreno abierto y la siembran, y ahí empieza la etapa de ser árbol. Y así somos nosotros, porque cuando nosotros llegamos, cierto, los pastores nos abonan, nos echan agüita, nos cuidan, pero después llega el tiempo donde hay que mandarlo al terreno abierto y allá usted tiene que empezar a enfrentar las fuertes lluvias, las tormentas, cuando lleguen los tiempos de sequía, y usted como árbol tiene que tener supervivencia, porque si el Señor no hace eso con nosotros, vamos a ser generación frágil, y el Señor necesita una iglesia fuerte, firme y estable, valiente para enfrentar las corrientes de este mundo. Yo no sé si se acuerdan el video que mandó la pastora de una señora que dice que ella es Jesús y es aquí en Colombia. Eso es increíble, y es en Colombia. Y esa señora manipula hablándole a la gente y la gente le dice es que ella es Cristo, es que ella es mi camino, es que ella es mi verdad, es que ella es mi vida. Dios mío, ¿dónde está el carácter de esas personas para decir un momentico? La palabra de Dios dice que solamente Jesús, no hay nadie más. Y la palabra de Dios dice que en este tiempo hay falsos profetas. Y si ustedes siguen leyendo aquí en capítulo 2, habla de falsos profetas y falsos maestros que enredan, engañan a las personas por su falta de carácter. Porque la Biblia dice, prepárense, estudien, porque mi pueblo sin conocimiento se va a perder. Necesitamos ser formados en todas nuestras áreas. Necesitamos entender el proceso de la poda en nuestra vida. Lo que usted tal vez esté viviendo en este momento, agradézcale al Señor, porque usted no sabe lo que va a tener que enfrentar el día de mañana. Las generaciones cada día están más difíciles. El mundo cada día va a ser más frágil. Estamos en una generación donde a los 13 años los jóvenes ya se quieren suicidar, donde los jóvenes quieren vivir en su mundo digital. Y si les toca en su mundo digital, ¡ah! Porque eso les llena su vida. Y si uno los corrige, ¡ay! Se desbaratan. Vayan en el tiempo antiguo, los que son aquí mayores, ¿cómo fue la formación en sus casas? Si su papá y su mamá decían no, tenía que ser no, punto, ya. Yo alcancé a vivir un poquito de eso. Cristian, las 6. Y uno, ¡oh! Y no eran las 6, faltaba todavía 1 hora. Levántese, a ver, arréglese que tiene que ir a estudiar.
Ahora, mi amor, levántese de la cama, mi vida, si quiere ir a estudiar. No, mamá. Y uno medio tosía, eso no es nada, vaya a estudiar a ver, que agua caliente ni que nada, el chorro para que se despierte. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba más pequeño, yo me metía al chorro y metía la cabeza nomás. Salía peinado así, me sentaba en la cama y mi mamá es que me hacía en la espalda así. A ver, cochino, para el baño que todavía está seco. Y otra vez para el baño a bañarme. Pero fue una formación. Si ella no me hubiera formado de esa manera, sería cochino, ¿cierto? ¿Cómo han cambiado los tiempos al día de hoy? Vaya usted, dígale algo a un muchacho hoy en día joven. A ver cómo se le va y le hace, proteste, huelga de hambre en la puerta de su casa. Porque ahora es así. Tengo mis derechos. Y sí, sus deberes. Cuando uno lee la Constitución política, dice que si usted ataca la propiedad de otra persona, está infringiendo la ley. Si usted hace otra cosa en contra de otra persona, está infringiendo. Esos deberes no quieren, pero quieren los derechos. Ahora, nosotros no juzgamos a los jóvenes, no juzgamos a la gente. Por eso el Señor forma un carácter en mí para ir por ellos, porque somos luz en medio de las tinieblas. Señor, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Qué tal que le llegue una persona que está a punto de suicidarse y vivió todo eso que usted vivió? Usted tiene autoridad para decirle, venga, esto, y se salvó un alma. Y la sangre de esa persona no va a correr por cuenta suya, como dice la palabra, se la ganó para Cristo. Por eso el Señor tiene que formar en nosotros, porque estamos en unos tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos donde el posmodernismo dañó brutalmente a las personas su identidad, y donde las personas son frágiles, y donde las personas se derrumban fácilmente, y es una cosa impresionante. Los jóvenes ya no quieren trabajar, quieren trabajos fáciles desde la casa. Yo que trabajo construcción, para uno conseguir un joven es difícil. Usted ve en las obras personas ya mayores y eso es complicado porque los jóvenes no se quieren esforzar, pero en la casa los están enseñando a ser frágiles. Todo se lo tienen puestecito ahí. Papi, para que no se esfuerce, papi. Y le está dañando la supervivencia de enfrentar un mundo violento, un mundo que no perdona. La droga no perdona, el sicariato no perdona, el mundo con sus ideologías no perdonan, todo lo que se está levantando no perdona. Eso llega duro a dañar a su familia, eso llega duro a dañarnos a nosotros. Y si nosotros no tenemos un carácter y una posición firme, una identidad clara de quién soy yo en Cristo, me van a arrastrar de una, facilito, me llevan de una. Entonces necesitamos entender qué es ser verdaderamente cristiano, no cristino. Cristiano, como habla la palabra de Dios, ser consecuentes con la palabra, lo que está escrito acá, porque el Señor necesita formar en nosotros esa, como dice la Biblia, somos fluctuantes, somos personas que van y que vienen, de doble ánimo, habla la palabra de Dios, que un día quieren, un día no quieren, no ha sido formado su carácter, es una persona insegura, que su seguridad no está en Cristo, está en otras cosas. Y el Señor no nos llamó a estar en crisis, nos llamó a estar en Cristo. Pero hay que vivir cosas, situaciones para ser formados el carácter. Y eso es una belleza porque eso duele lo más de bueno. Y los matrimonios tienen que ser formados, tienen que ser pulidos con el otro. Y uno que atiende consejería es, ay. Y uno que más les dice, pues ore y pídale al Señor que le dé la salida, porque uno no puede hacer más. Porque nadie puede enfrentar las cosas por mí. Ni siquiera yo puedo enfrentar las cosas por mi esposa. Ella tiene sus procesos con Dios, yo tengo mis procesos con Dios y juntos tenemos procesos con Dios. Y eso es así. Y de cada uno de esos procesos pasa el tiempo y yo le digo, amor, ¿se acuerda de esto y esto y esto? Y nos da risa. Y nosotros decimos, ¿y qué aprendimos de ahí? Aprendimos esto. Nos lleva a madurar, a crecer. Pero es necesario, amada iglesia, ser formada por el Señor. Así que si el Señor está formando en usted su carácter, el carácter de Él, está formando su temperamento, está quitando cosas, déjese formar por el Señor, porque Él se va a glorificar en cada una de esas cosas. Y afuera, ustedes salen de aquí a la iglesia y uno aquí dice amén, sí, pero afuera usted se enfrenta a eso y muchos no tienen ni templanza ni dominio propio de resistir lo que afuera se ve, porque afuera ustedes saben todo lo que se está viviendo. Pero necesitamos ser como Cristo, porque estamos en tiempos difíciles, bíblicos, tiempos donde no hay piedad, tiempos donde los corazones se endurecieron, tiempos donde los padres se levantan contra los hijos y sucesivamente, y los matrimonios se están acabando y el adulterio está
es normal ahora, la inmundicia sexual es normal ahora, todos contra todos y es normal, no pasa nada. Y toda esa inmoralidad que se está viviendo, la iglesia no puede caer en eso. La iglesia no puede ser indiferente a los tiempos que estamos viviendo. Por eso no puede ser una generación de cristal. Tiene que ser una generación aguerrida, una generación firme en el Señor, que pierde amigos por Cristo. ¿Qué más le vamos a hacer? Yo no voy a vender mis principios. Que en la familia me rechazan. Bueno, sigo orando por ustedes, pero mis principios le agrado a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Y en estos tiempos, y no condenamos a nadie, no juzgamos a nadie, pero hay unos principios que hay que respetar que están en la palabra de Dios. Así que cada uno de los que están esta mañana ha sido llamado por el Señor a vivir conforme a Él y a ser formado en su carácter. Entonces, cuando el Señor empiece a podar, yo me acuerdo que hace como a principio de año nos regalaron una planta aquí, vivíamos en la fundación. Esa planta estaba así toda desmayada, caída. Y la pastora Adriana la puso afuera y para que le diera el solecito, y pasó una semana y esa planta desmayada. Y yo le dije a mi esposa, yo voy a cortar eso. Llegué y la corté, ¡piu! Y a los 3 días empezó a salir, y ahorita rígida así. Y yo, Dios mío, así haces con nuestra vida. Nos tiene que podar para sacar lo mejor de nosotros. Ustedes sabían que muchas veces los frutos en los campos tienen que cortar también para que salga lo mejor. El café creo que da como 3 veces, no sé, 2 veces, tienen que cortarlo y vuelve y crece. Si no lo cortan, pues va a crecer, no sé casi de campo, crecerá maleza, bueno, no sé, tienen que otra vez limpiar y vuelve y sale el fruto. Y así pasa con nuestra vida. Y el Señor necesita podarnos, formarnos para sacar lo mejor de nosotros. Entonces muchas veces uno está engañado creyendo que yo soy de esta manera, y el Señor dice, no, está engañado. Déjese podar, que lo mejor de usted es lo que voy a sacar. Y eso duele, cuesta, pero es para bendición, amén.